Los delitos sexuales son los delitos y considerados por los organismos internacionales como de los delitos más graves que pueden existir sobre la faz de la tierra. Son delitos que afectan profundamente la subjetividad de las personas. Hay un problema de fondo y es que los hombres no hemos reconocido que somos sujetos de género, pues estamos negando tanto los privilegios como las violencias que ejercemos. Y una de las formas de resistencia es pensar que todos y todas somos iguales, y eso es mentiras. Mercedes Matorrell, una antropóloga española, decía, después de entrevistar a más de 300 agresores condenados en España, uno de los principales problemas que hay allí es la falta de autocrítica, esta capacidad de ver qué es lo que están cometiendo, porque no de la violencia pues tiene unas raíces muy profundas que están naturalizadas social y culturalmente y que ellos la incorporan como algo que debería ser. La violencia la podemos estar ejerciendo todos los varones o todos los sujetos que nos reconocemos con lo masculino, pero como también además tenemos este acceso a los espacios académicos, pues nos revestimos también de discursos para justamente tomar distancia y planteamos que la violencia son los otros hombres, esos hombres de la calle que piropean, que se quedan mirando mal, bla, bla, bla. Y ahí estamos en una estrategia muy hábil también desplazando la atención. ¿Cómo hacemos para desmarcarnos de eso? ¿Cómo hacemos para reconocerlo? ¿Y cómo lo procesamos de manera tal que nuestras prácticas se vean, digamos, intervenidas por ese cuestionamiento al poder? Lamentablemente no tenemos esa capacidad cultural, crítica, interpelar profundamente el patriarcado, de manera tal que pudiéramos entender que ni los cuerpos ni las subjetividades son propiedad de nadie más que de las personas, de tanto las mujeres, las personas trans, los hombres. Y ahí no tenemos que darnos una disputa por cómo lo colonizamos, sino cómo trabamos vínculos para el cuidado y el sostenimiento de la vida. Una de las primeras preguntas tiene que formularse para la misma institución. La institución, ¿cómo está entendiendo la naturaleza de su institución? ¿Es una institución masculinizada o es una institución que genera las condiciones efectivas, reales, sustantivas para que exista igualdad entre las personas que interactúan en esos espacios? Yo personalmente creo que las instituciones educativas son altamente jerárquicas y son altamente patriarcales y reproducen sistemas de poder así reiterativamente. Dentro de las universidades hace falta desarrollar capacidades. Uno, que tienen que orientarse al cambio de patrones culturales dentro de la cultura organizativa de esa institución. La otra es el desarrollo de capacidades técnicas para el abordaje. No basta con el protocolo, basta con generar las condiciones para que los protocolos funcionen. Si nosotros nos quedamos solo en por ejemplo, la denuncia, pues la denuncia está muy bien, pero no tenemos un sistema que sea suficiente ni que no esté exento de una lectura o sesgos patriarcales. Tenemos que mirar, bueno, cuál es nuestra capacidad autocrítica para poder gestionar esto. Hay que intervenir frontalmente, hay que parar las situaciones, nombrar las situaciones, poner en evidencia. Es necesario que las universidades generen y dispongan recursos para el abordaje integral de los casos de violencias, respuestas colectivas y más integrales de manera que atendamos profundamente y de manera integral a la persona que ha sido vulnerada, o sea, vamos a proteger a las víctimas, las vamos a acompañar. Estamos interviniendo social donde está la víctima, la persona que fue agredida, porque el problema parece que se les traslada a ellos. Necesitamos darle un acompañamiento real a las mujeres. O sea, es que no solo basta decirle, vaya, coloque la denuncia, usted no sea boba, vea, vaya y póngale que es que, no le desplace la responsabilidad porque además la persona está en un evento traumático de su vida. Lo otro es que tiene que ir a los procesos legales, dar las asistencias legales, dar las instancias que sean posibles allí. También generar mecanismos internos de investigación, pero ojo, no pueden los mecanismos internos de investigación volverse un obstáculo para que se tenga conocimiento en las autoridades competentes de los casos. Lo otro es, por ejemplo, aquí tenemos un grave problema en el país, no contamos con ningún programa para atención a agresores, porque además los agresores son reincidentes. Otro, necesitamos trabajar profundamente en los entornos universitarios. Es que se habla de la comunidad universitaria. Esa comunidad tiene una vida común y esa vida es la que hay que empezar a trabajar. ¿Cómo?
crear entornos comunitarios libres de violencia o que se opongan, si se quiere, directamente a los ejercicios de violencia, desde racismo, desde xenofobia hasta la violencia sexual. La violencia no es un problema de las víctimas, que es un problema de la universidad y es un problema colectivo. Porque es que eso le pasó a ella y le puede pasar a cualquiera, porque además tenemos imaginarios, mitos de que la violencia le pasa a cierto tipo de mujeres. Entonces hay que, digamos, desvirtuar esa idea que eso le pasa a las borrachas, porque entonces ahí simplemente se reifica otra vez, se vuelve contra la víctima y se utiliza este mecanismo para seguir defendiendo el sistema. Claro, pues que si ya se le propuso, si está borracha, pues si él es hombre, ¿cómo no va a responder a eso? Claro, otra vez legitimamos los usos de la violencia. Tanto las instituciones, el estamento administrativo como los estudiantes, como empleados, empleadas, administrativos, tenemos que empezar a reconocer las violencias, ¿sí? A la universidad le toca asumir la responsabilidad para generar estos recursos, crear un ambiente libre de violencias, crear un ambiente que sea hostil frente al machismo, es decir, que no tolere ninguna práctica de acoso de ningún tipo. Brindar espacios o abrir espacios de formación, pero también de información. Es decir, necesitamos informarle a la gente. Porque es que creemos que la universidad ya no la sabemos todas, no, hay que dar información significativa, es decir, campañas, espacios, diálogos en la revista, el mural, en la radio, no sé, todos los medios que disponga la universidad hay que utilizarlos. Y también hay que reparar, que es que la otra parte, o sea, ¿cómo hacemos para reparar o restituir, si se quiere, dentro de las mismas instituciones a las personas que han sufrido este tipo de vulneraciones? Y es que a las víctimas hay que creerles. Hay que creerles, hay que escucharlas, hay que acompañarlas. O sea, acompañarlas es estar ahí, no simplemente decir, sí, 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 nosotros estamos haciendo todo lo posible en el procesito. No, lo que hay que hacer es remover la estructura para que eso pueda cambiar, porque si no, no va a cambiar. Porque es que no se trata de ella, no es ella contra la institución. Y la invitación mía sería, ¿cómo hacemos para convertir, digamos, la práctica de las masculinidades en un espacio para politizar nuestro ser hombres? Frente a los hombres, nosotros tenemos un llamado así directo y tenemos que romper el cerco patriarcal. Los hombres no somos violentos por naturaleza. La violencia es una conducta aprendida, la cual implica conciencia y una intencionalidad que se da en un contexto, no es fortuita, ¿sí? No es producto de una enfermedad o de un cuadro psicológico que lo dictamine. Dentro de los hombres tenemos que promover, por ejemplo, la sanción social frente a las prácticas machistas o esas ideas, no solo a los comportamientos, que ojalá lo hiciéramos, pero las ideas. Lo que tenemos que empezar es desactivar todas esas prácticas, imaginarios, símbolos que planteen que las mujeres están ahí para que nosotros las conquistemos, que están allí para ser utilizados, que están allí, que nosotros, los hombres, solo estamos pensando en sexo o en penetración, en conquista, en acumular simbólicamente, es decir, de cómo desactivamos esos gestos chiquitos que vienen desde la socialización, pero que se instrumentalizan en las miradas, en el llegar a espacios donde la mujer no quiere llegar o invadir el espacio personal de esta persona. O sea, esas prácticas cotidianas muy chiquititas que van desde el grupo de WhatsApp hasta cuando estamos juntos y juntas, pues a no querer hablar con alguien o acercármele de manera que la otra persona se sienta incómoda. Es decir, nosotros los hombres solo estamos pensando en sexo o en penetración, en conquista, en acumular simbólicamente. Tenemos un montón de prácticas que nosotros los hombres tenemos que empezar a frenar también. Es decir, como, bueno, ¿qué pasa, hermano? Bajémosle la onda, es que la estás acusando, le estás metiendo miedo. ¿Qué te da la autoridad para pensar, además, que esa mujer además tiene, no sé, una preferencia sexual heterosexual, pero además, ¿quién te autoriza a invadir su espacio? Y en estos casos de violencia sexual, pues tenemos mucho que aprender porque nuestra sexualidad está anclada al coito, y al coito y a las formas de dominación y al ejercicio del poder, a legitimar una posición heteronormal, porque incluso muchas de las veces, los fines de la violencia sexual ni siquiera son el coito mismo o el placer tal sujetos, ejercer esas formas de dominación que revaliden cierta forma dentro de esta arquitectura de la masculinidad patriarcal, y ahí es donde tenemos que hacerle como frente al asunto. Entonces hay que hacer visible esta masculinidad y empezar a desmontarla porque nos ha hecho mucho daño y hemos hecho mucho daño a partir de ella. Entonces creo que esa es la invitación. O sea, tenemos que empezar a desmontar nuestros privilegios, ¿sí? Y empezar a generar que esos espacios públicos también sean habitables para las mujeres.